Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto. Como todos los miércoles a las 6:30 desde los estudios de Forest City, estamos aquí sentados a la mesa con Daniel y Denar, que estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Muy excelente. bien. Listos para seguir otro estudio en el día de hoy. Muy bien, hoy tenemos un estudio un poquito diferente por el hecho de que dijimos que íbamos a explicar la última parte de lo que estábamos estudiando, que es el episodio de Felipe con el eunuco. Ya explicamos todo lo que tiene que ver con el contexto. Si usted quiere entender el contexto, vaya por favor al miércoles pasado, al programa pasado, que se titula Ayuda Sobrenatural o algo por el estilo, no me acuerdo bien el título que pusimos, pero allí puede ver el contexto. Pero entonces hoy vamos a analizar los últimos versículos del capítulo 8, del versículo 35 en adelante. Pero Daniel, ¿podrías dirigirnos en oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor, en este momento invocamos tu bendición. Rogamos, Padre, de que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y que podamos alimentarnos de la palabra, podamos bendecirnos y también ser de bendición para aquellos que nos escuchan en algún momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a leer entonces desde el versículo 35 al 40. Ok, leo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, entonces lo que íbamos a estudiar en esta sesión es lo que dice el versículo 35, que él dice que Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Uh-huh. Entonces, ahora dice que comenzando, teniendo de base esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. Como resultado de anunciar el evangelio de Jesús, el eunuco pide ser bautizado. Okay. Uh-huh. Entonces, ese era el contenido del evangelio, del mensaje de Felipe. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Y entonces, ¿qué significa primero la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Bueno, para nosotros hoy, ahora, ¿no? Porque otra cosa imagino habrá sido en aquel momento. Para nosotros, evangelio, como yo lo veo, es la revelación de Jesús en toda la Escritura, especialmente en los evangelios, y cómo fue el accionar de Jesús en la tierra y cómo nos mostró al Padre. Muy bien, ahora, evangelio quiere decir buena noticia. Buenas nuevas. Entonces, analizando etimológicamente la palabra, si el evangelio es una buena noticia, quiere decir que entonces antes había una mala noticia. ¿Y qué les parece si definimos cuál era la mala noticia para poder definir cuál es la buena noticia? Entonces, ¿cuál era la mala noticia que el evangelio revierte? ¿Cuál es la mala noticia? Por eso decía yo que una cosa es la buena noticia para nosotros ahora, pero cómo el evangelio era para él, por ejemplo, para el eunuco, hasta ese momento no era una buena noticia. Era una mala noticia. Todo lo que encontraba, que se llamaba evangelio, eran requerimientos. Requerimientos humanos, requerimientos divinos para el humano. Muy bien. Para el eunuco, esto era una nueva noticia. Ahora, una buena noticia. Ahora, ¿cuál era la mala noticia para el ser humano? ¿Quién trajo la mala noticia para el ser humano? Yo sé que Dale, contesta. No, Satanás, iría al Génesis yo. O sea, Satanás, ¿no? ¿dónde comienza la mala noticia? La mala noticia comienza cuando Adán y Eva pecan. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa cuando Adán y Eva pecan? Cuando Adán y Eva pecan, Cambia de ellos la percepción que tienen de Dios. cambia de ellos la percepción que tienen de Dios. Y ellos piensan que están ¿qué? Están desnudos. Es que están perdidos. Que están perdidos, que no tienen salvación. Y eso es justamente lo que trata de hacer Satanás cada vez que nos equivocamos, nos da la mala noticia: estás perdido. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, y esto puede ser que traiga un poquito ahora de discusión, ¿no? Pero quédense hasta el final del programa. O sea, cuando Adán y Eva pecaron,
estaban perdidos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿estaban perdidos? Y quizás ahora voy a tratar, o sea, estaban perdidos, o sea, ¿se perdieron cuando pecaron? No, porque estaban vivos y tenían la oportunidad de salvación y redención. Ajá. Ahora, cuando Dios viene a buscarlos, cuando Jesús viene a buscarlos en el huerto, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Se esconden. Se esconden. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. Ajá, de ¿qué Dios. tenían en su cabeza? ¿Una buena noticia o una mala noticia? Una mala noticia. ¿Cuál era la mala La noticia? mala noticia era que Dios venía a buscarlos. Ajá, Que Dios los venía a castigar. ajá, que- porque estaban ¿qué? Porque habían pecado y estaban sin ropa. Y estaban perdidos. Ujú. O sea, ellos piensan que están perdidos. Ujú. Ahora, cuando Dios viene a buscarlos, comienza un diálogo con ellos, que Adán empieza a echar la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Dios, a la serpiente y a Dios al final. Y entonces Dios les da la buena noticia. ¿Dónde aparece por primera vez la buena noticia? Génesis 3:15. Muy bien, Génesis 3:15. ¿Y qué le dice Dios? Dice que hay esperanza, que hay salvación, hay redención Ah. en el nombre del Señor. Muy bien, hay salvación en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la salvación? Y ahí nosotros vemos, eso se le llama Génesis 3:15, se le llama el protoevangelio, porque Dios promete que va a venir a salvar al hombre, pero después nosotros leemos en el Nuevo Testamento y dice que ese plan fue elaborado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces la buena noticia es mostrarle a Adán y Eva que ellos no están perdidos, a pesar que sí hicieron un acto de perdición y a pesar que ahora Satanás le dice ustedes no tienen salvación, están perdidos, Dios ya había hecho un plan desde antes de la fundación del mundo que se activa ¿cuándo? ¿Cuándo se activó el plan de salvación? Cuando ellos pecaron. Ni bien pecaron, no es que tuvo que venir Cristo. Lo que Cristo viene es a confirmar y a ejecutar el plan de salvación, pero el plan de salvación se activa ni bien Adán y Eva pecan. Entonces ya ahí comienza la buena noticia. Fíjense que Adán y Eva ni se tienen que arrepentir para que Dios les dé la buena noticia. Porque la buena noticia ya está desde antes de la fundación del mundo de que el mundo ha sido rescatado en Cristo. O sea, es como, ¿cómo le puedo decir? Si yo tengo, un barco que se hunde, ni bien se está hundiendo, se activan los barcos salvavidas y entonces la gente se salva, Okay. a pesar de que el barco se está hundiendo. Es como un sistema de emergencia de luces. Dios ya Se tenía corta todo. la luz y se prende. Claro, Y ya este está ahí. mundo Dios lo creó, cuando lo creó seguro, porque había un plan de emergencia. Si Adán y Eva pecaban, había un plan de emergencia y de salvación que ya estaba creado. No era que ahí Dios dijo, "Oh, ahora tengo que crear una ¿Qué hago? ¿qué hago? O vamos a ponerle condiciones a la gente para que esté salva", sino que ni bien Adán y Eva pecan, ya había salvación. Oye, me puse a pensar en el Titanic, que a veces nosotros hacemos del Evangelio de la Salvación una cosa parecida. Viste que el Titanic no tenía botes salvavidas para todos. Tenía botes salvavidas para un grupo algunos, de personas exacto, nada más. exacto, sí. No, o sea, lo habían creado tan seguro, que pensaban que era tan seguro, que no pusieron suficientemente barcos salvavidas como para rescatar a todos los pasajeros. O sea que cuando el barco se está hundiendo y comienzan a decir, bueno, el barco se está hundiendo, hay botes salvavidas, pero no hay para todos, solamente para un solo tipo de gente. Correcto. Empezando por los que tienen dinero, que esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces digo que a veces el evangelio que nosotros hemos creado, desvirtuándolo, es más o menos lo mismo, ¿no? Dice, exacto. Un Dios que no proveyó para todos. Exactamente. Y sin embargo, la Biblia nos da claramente que el mundo ya tenía un plan de emergencia o sea, Dios no fue sorprendido por el pecado. Pero que una vez que el pecado entra dentro del ser humano, el ser humano ahora comienza a ver a Dios de una manera diferente. Y entonces ahí hay una mala noticia. Dios ahora está irado conmigo. Una vez que peco, Dios está irado conmigo. Y no era que Dios estaba irado, sino que es la percepción que el hombre tiene que el pecado produce en nosotros acerca de Dios. Entonces, lo que Dios tenía que hacer era convencer al hombre de que Él había provisto todo para la salvación y que lo había provisto en la persona de su Hijo que iba a venir. Al ver a un Dios así airado, o a un Dios que hay que apaciguar. Que hay que apaciguar, nunca llegamos. O sea, No. siempre quedamos ahí y es un evangelio que al final es un peso y que al final nos damos cuenta que estamos perdidos. Y esa es la preocupación de que me perdí, porque no soy lo suficientemente bueno para llegar ahí. Vos fíjate, Satanás nos mete en la cabeza de que estamos perdidos
entonces nosotros decimos, si estoy perdido, para estar salvo, ¿qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo. Justamente esa es la base del legalismo de la salvación por las obras, que es totalmente contrario al Evangelio. O sea, entonces yo digo, yo estoy perdido, tengo que hacer algo, y entonces a la tan bendita fe le damos un valor meritorio que al final la arruinamos a la fe. Porque entonces yo tengo que tener fe para ser salvo. Entonces, cuando yo digo tengo que tener fe, ¿quién produce esa fe? Yo tengo que producirla porque y me empiezo a desesperar, digo, no, yo no tengo que tener fe para recibir algo de Dios. La fe es el requisito para darme cuenta de lo que Dios ya me dio. Sí, la fe es un requisito, no, ojo, no la vamos, porque es una bendita experiencia que nos da Dios, un bendito don que nos da Dios, la fe. Pero la fe no es para recibir algo de Dios, sino que la fe es para darme cuenta de lo que yo ya recibí totalmente de Él. O sea, Adán y Eva tenían que darse cuenta de que Dios era tan bueno que a pesar que ellos se equivocaron, Dios ya tenía un plan de salvación y lo que Dios les decía es crean que yo ya tengo una solución. Históricamente, bíblicamente, ¿dónde tú ves que comienza este asunto de la salvación por las obras? Con Caín y Abel. Con Caín y Abel. Ahí comienzan las dos religiones. O sea, Abel ofrece, entre comillas, la ofrenda de Dios. Y Caín cree en Dios, pero ofrece algo que él produce. No sé si me explico. Totalmente, se entiende. Y así todo, yo creo que eso fue fue producto del pecado incluso. Todo eso, entonces Dios toma lo que el ser humano en sus limitaciones, las limitaciones que provocó el pecado, para demostrar cómo era el plan de salvación. Fíjense, a nosotros siempre nos han enseñado, ojo, esto no, yo por lo menos así crecí, no sé si ustedes así, crecieron, pero siempre nos enseñaron que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les da un traje, o sea, ellos tenían el traje de higuera y Dios les da un traje de piel y ellos tenían que aceptarlo. Dice, esto es símbolo de la salvación. Sí. ¿Quién mata al cordero? Para ustedes, de acuerdo a lo que aprendieron siempre, lo que se dio por sentado, ¿quién mata al cordero? Y la única explicación que nos daban era que fue Dios el que mató. Muy bien, fue el Dios el que mató el cordero. Es interesante. Entonces, después nosotros vamos al santuario y el ser humano, para ser perdonado, tenía que ir al santuario y llega al santuario y entonces en el santuario, por lo menos nunca, a mí me lo explicaban así desde chiquito, era que el sacerdote tenía que matar el cordero. Sin embargo, cuando llegaba el pecador al santuario, no era el sacerdote que mataba el cordero, el sacerdote le entregaba el cuchillo al cordero, perdón, al pecador, al israelita, para que el mismo israelita mate al cordero. Eso es un símbolo de lo que hace el pecado. El pecado, como vemos a Dios airado, tenemos dos alternativas. O huimos de Dios o lo queremos matar. Cuando lo vemos a Él más poderoso que nosotros, huimos de Dios. Eso es lo que hace el pecado, porque le tenemos miedo, porque pensamos que Él nos viene a matar. Pero entonces cuando lo vemos a Dios que puede ser más débil que nosotros, lo queremos matar. Y por eso cuando Jesús se hace carne y lo vimos más débil que nosotros, que era un humilde carpintero, o sea que no tenía, aparentemente no le gustaba luchar y eso, lo quisimos matar. Pero no es que Dios mata a Cristo por nuestro pecado, sino que Dios lo ofrece a Cristo y nosotros lo matamos por nuestro pecado. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, cuando Dios le da no me acuerdo bien por qué estaba diciendo esto, pero justamente tenía que ver con la entrega de los delantales, que le dan los delantales de piel. Yo siempre había escuchado de que, pero digo, no puede ser. O sea, porque nosotros somos los que matamos al cordero, no es Dios, así que Dios no puede haber... Y ¿saben qué? La semana pasada, y esto claro, no es la Biblia, pero esto yo ya lo estaba estudiando desde hace varios tiempos. Digo, no puede ser que Dios sea el que haya matado ese cordero. Me encuentro con una cita de Elena de White donde dice que Adán fue el que mató al primer cordero. Así. Y justamente confirma lo que... Porque eso va a favor de la Biblia, o sea, claro, a favor del santuario. O sea, ella también interpretó de esta manera este lugar. ¿Cómo mató a Adán al primer cordero? No sabemos. Pero posiblemente el cordero haya sido su pet. Y esto, claro, esta ya es una mascota.
Sí, no, y esto lo que voy a decir ahora es una interpretación muy personal, es una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra en español. ¿Por qué la estás pensando en griego? No, sí, claro. En hebreo la estoy pensando. Pero bueno, puede ser un invento mío, pero creo que yo creo que Adán tenía, así, como un perrito, tenía un cordero de amigo que estaba criando, y cuando pecó, vino la rabia en Adán, en algún momento una explosión de rabia, y debe haber matado al cordero. No creo que Dios le haya entregado un cuchillo, sino que cuando Adán, en una explosión de rabia, ve que mata al cordero, se da cuenta lo que el pecado hacía en él y lo que el pecado incluso hacía con la persona, con el ser que estaba más cerca de él, que era un cordero. El pecado engendra violencia. Totalmente. Era un sentimiento que no estaba en Adán y Eva antes del pecado. Y la violencia misma la vemos en Adán cuando peca, porque Adán peca y lo primero que hace, peca por amor a Eva, porque él no quiere que Eva muera sola. Sin embargo, cuando Dios viene y le dice, comiste del árbol que yo te dije que no comeses, a la primera que le echa la culpa es a Eva. Esa autojustificación de Adán y echarle la culpa a Eva es el primer acto de violencia. ¿Y qué cosa después viene tiene el hecho pecado? del asesinato de Abel, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que tan poco tiempo así el ser humano fuera capaz de matar a su hermano. Entonces, ¿qué quería Dios enseñarle a Adán y Eva? Le trajo la buena noticia de que ellos, a pesar de que se habían equivocado, a pesar de que habían hecho un acto de perdición, ellos estaban salvos. No estaban salvos porque a Dios se le había ocurrido, sino que Dios había hecho un plan de salvación para salvarlos. Ellos tenían simplemente que creer, el aceptar esos trajes de piel de cordero. Era la evidencia de que ellos estaban creyendo en algo que ya había sido hecho por ellos, que estaba prometido. O sea, alguien puede decir, no, pero Jesús todavía no había muerto. Bueno, cuando Dios promete algo, es como si ya sucediera, porque eso se llama certeza profética. Y siempre lo explico. En Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, Dios le dice a Josué, yo ya te he entregado esta tierra y todo lo que pise tu pie. Le dice, no le dice, te voy a entregar, te he entregado, asegurándoles la victoria cuando Josué todavía ni había cruzado el río Jordán. Entonces, eso se llama certeza profética. Cuando Dios promete algo, es como si ya hubiera sucedido. Cuando Dios prometió salvación, la salvación ya estaba, por el hecho de que Dios la prometió. Ahora, Jesús vino a ejecutarla, pero la salvación siempre estuvo. Y lo que Satanás trata de hacernos creer es que nosotros no la tenemos para que la querramos ganar. Entonces, cuando nosotros queremos ganar la salvación, vemos a Dios, un Dios exigente. O sea, un Dios que me pide cosas para yo salvarme, que si no las tengo, Él me hace perder. Entonces la fe, perdón, la fe, o sea, si podemos, porque la fe es algo muy que está intangible, pero que no está, y que muchas veces la entendemos como algo, un resultado de. O sea, la fe podría ser como en creer en lo que Dios ya hizo por mí. O sea, exacto. Si yo tengo fe en un milagro, en algo, ya tengo fe que Dios ya lo hizo. O sea, que ya hizo eso por mí. No es que yo tengo tener fe para qué, sino que tener fe por lo que. Claro, vos fíjate que dice, ojo, hay que estudiar más esto, pero en Hebreos capítulo 1 creo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no dice, sin fe es imposible que Dios te dé las cosas. Sino agradar a Dios. Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe de que Él ya ha hecho todo y le creemos a su palabra. El problema es cuando nosotros pensamos que la fe está en el futuro, entonces pensamos que Dios todavía no hizo todo, que entonces nosotros tenemos que hacer algo para recibir la salvación, y entonces de esa manera no agradamos a Dios, porque Dios dice, ¿cuántas veces les tengo que hacer entender de que yo ya hice todo desde antes de la fundación del mundo para que ustedes sean salvos? Eso es lo que Jesús decía, perdón, del grano de mostaza, o sea, y de la fe, o sea, que siempre Jesús le dio con la fe, o sea, si ustedes tuvieran esta fe, o sea, le dirían, mueve este monte de aquí para allá, o lo que sea, o sea, no literalmente, o literalmente, no sé, pero siempre Jesús le da con lo de la fe, de que tenían poca fe y todo, porque por eso mismo. Claro, ahora hay un requisito corporativo, este mundo fue perdido, un hombre perdió la tierra, un hombre tenía que salvarla. Entonces, ¿quién viene a salvar la tierra? Dios hecho hombre, porque no podía ser Dios siendo Dios, salvando la tierra, porque Satanás hubiera dicho, no sos justo, porque si un hombre me entregó la tierra a mí, un hombre tiene que ganarla porque vos sos Dios y entonces estás con un poder que los hombres no tienen, no estás representando al hombre.
Entonces Dios se tiene que encarnar en Jesús y Jesús vivir como hombre para rescatar esta tierra. Entonces Jesús vive como hombre y entonces Jesús tiene una fe que nunca se separa de Dios. Entonces corporativamente es gracias a la fe de Jesús que este mundo es rescatado, no es gracias a mi fe. Y por eso Pablo dice que somos salvos por la fe de Jesús, no dice por la fe nuestra. En Gálatas, por ejemplo, todo el tiempo dice es la salvación por la fe de Jesús, no por la fe en Jesús incluso, sino por la fe de Jesús. Yo tengo que tener fe en Él, pero ¿para qué tengo que tener fe en Él? Para darme cuenta de lo que yo ya recibí, no de lo que voy a recibir, sino de lo que yo ya recibí en Jesús. ¿Y qué recibimos en Jesús? Todo. O sea, fíjate, entonces podríamos decir que una mala comprensión de la buena noticia del Evangelio puede llegar a ser una mala noticia. Justamente, y eso fue lo que pasó con los Gálatas. Porque Pablo dice, ustedes creyeron otro evangelio, y dice, no es que haya otra buena noticia. Dice, ustedes creyeron otra buena noticia, le dice Pablo a los Gálatas. Dice que le traían los judaizantes de que ellos tenían que hacer cosas para recibir la salvación que ya tenían. Entonces Pablo dice, no es que haya otro evangelio. Dice, lo que pasa es que ustedes lo tergiversaron. Y si viene un ángel, dice Pablo, con una noticia diferente, una buena noticia diferente a la que hemos enseñado de que la salvación ya la tenemos en Cristo y es por la fe de Cristo, eso sea anatema. Eso trae muchísimo perjuicio para el cristiano, el pensar que la salvación está en el futuro y no pensar que la salvación está en el pasado. Wow. La verdadera fe es creer que la salvación ha sido dada en Jesús en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos materializaron el tema de la salvación y ellos pensaron que el Mesías iba a venir a salvarlos de la opresión romana. Entonces Jesús, cuando por ejemplo habló en la tierra, él habló en términos de gobierno. A la gente le hablaba, era como si Jesús fuera un emperador que venía a, digamos, compartir los principios de su gobierno y hacer propaganda para su gobierno, y por eso hablaba del reino de Dios, hablaba algo que era muy común para la gente. Pero entonces Jesús decía, mi reino no es de este mundo, sino que es otro reino, es el reino que perdió Adán y Eva y yo vengo a instaurarlo. Entonces ahora viene este eunuco que los judíos le enseñaban de que el Mesías iba a venir a salvar de los romanos, y este eunuco no estaba tan interesado en los romanos, porque todos tenemos una necesidad espiritual. Entonces ahora Felipe le da la buena noticia, primero de que la salvación ya ha sido dada, que ha sido incluso ejecutada y confirmada con un joven rebelde que había venido, un judío rebelde que lo consideraron rebelde, que había muerto hace poco en una cruz. Y entonces esa es la buena noticia que le da, tú ya eres salvo. No es como tus dioses que te enseñaron que tenés que hacer cosas para que Dios te salve, sino que ya eres salvo y tu salvación está asegurada desde antes de la fundación del mundo, solamente tienes que creer. Ahora, ¿qué pasa si alguien no cree? Es su decisión. Ajá, ¿y qué pasa si alguien no cree? Actúa como si estuviera perdido. Claro. Y si actúas como si estuviera perdido, ¿qué pasa? Te perdás. Pero no porque realmente estás perdido, sino porque decidiste creer una mentira. El mundo está salvo en Cristo ya. Lo que hizo Cristo afectó a todo el mundo porque un hombre perdió la tierra, un hombre la salvó. Y por eso Romanos, capítulo 5, versículo 18, ¿qué dice Romanos 5, 18? Bueno, ya lo tienes tú. Ah, no, pará, esto es... Corintios estoy yo. Ahí está. Acá 5:18. Ahí está aquel otro riéndose. Ya lo Dale. ¿Lo leo yo? Sí, porque el dolor. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ya. Produce vida. O sea, ¿y a cuántos vino? A todos. A todos los hombres. No dice a los que creen solamente la justicia. Estamos todos justificados en Cristo. Ahora, hay gente que lo cree. Y hay gente que no lo cree. Y hay gente que le cree a Satanás que la salvación está en el futuro. Y entonces, como está en el futuro, yo tengo que hacer algo para ganarla. No, la salvación ya la tenemos en Cristo. ¿Cómo cambia la vida de una persona que logra entender eso? Se acaba la ansiedad espiritual. O sea, cada vez que me equivoco, ya voy a Dios, porque ya no me quiero, cuando me equivoco, voy a Dios no para decir, ya estoy, sino voy a Dios para confirmar nuevamente que la salvación ya la tengo.
¿Eliminaría eso entonces la contrición de espíritu producto de la condición pecaminosa? No, es que al contrario, eso te hace ver lo hermoso que es Dios, lo amoroso que es Dios, y ahora cuando te equivocás, no es que te equivocás porque tenés miedo de perderte, sino que te equivocás por no haber dado gloria con tu vida a quien te ha dado tanto. Ujú. O sea, cuando nosotros ponemos la salvación en el futuro, buscamos a Dios por la salvación. No buscamos a Dios por Dios mismo. Ujú. Y eso hace que la salvación al final sea salvación por obras. O sea, cuando alguien dice, yo estoy haciendo esto porque quiero salvarme, pregunten a toda la gente, ¿por qué es lo que Dios quiere hacer con el mundo? Salvarlo. No, lo que Dios quiere es relacionarse con nosotros y nos salva como un medio para poder estar con nosotros para siempre. Ujú. Pero lo que Dios quiere es relacionarse con nosotros. Entonces, cuando yo descubro quién es Dios realmente, me relaciono a Él no para que me salve, sino para estar con Él. Y la salvación es la consecuencia de estar con Él. No sé si me explico. Totalmente. Y entonces, totalmente. por ejemplo, y ahora lo que viene después, que es el bautismo. Que él se bautiza, si crees de todo corazón, dice, creo que es el Hijo de Dios. Entonces fue y se bautizó. Ahora, acá vamos a entender algo muy interesante. El bautismo es el resultado de descubrir lo hermoso que es Dios. Ujú. Y fíjense que nadie dijo, vamos a hacerle un llamado con una estrategia especial para que se bautice. Vamos a poner 7 túnicas acá adelante y una que falta, se las repartimos las 7 túnicas y que agarre la túnica que falta, le hacemos el llamado al eunuco para motivarlo que agarre la... Ningún tipo de estrategia, simplemente el evangelio, ni un llamado. Dijo, acá hay agua, ¿me puedo bautizar? O sea, no hay estrategia de llamado acá, que nosotros hemos hecho, como nos hemos trabajado, hemos transformado la iglesia en una fábrica espiritual. Entonces queremos producir. Hemos hecho estrategias, las mismas estrategias que se usan en las empresas las usamos dentro de la iglesia y no puede ser eso. O sea, es el evangelio la estrategia de la iglesia, es la buena noticia. Entonces viene y pide. Ahora fíjense, acá viene lo interesante porque yo sé que esto, estábamos en Hechos, capítulo 8. 8. Les voy a decir cómo dice el original griego. A ver. El original griego no dice... Ese es el problema, no es que... ¿Viste que está pensando en griego? Viste, sí, yo pienso. Dice... 35. Vamos, dice el 36, dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Saltamos al 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco lo bautizó. El 37 no existe en el original. Cuando le dice Felipe, dice secreto, corazón puedo. Ese no está en el original. En el original está solamente la petición y eso es suficiente para que alguien bautice a alguien. Lo otro lo agregaron después y hay suficiente evidencia de que fue agregado, que no está mal, Ujú. pero no está en el original eso. Ahora, en el 35, cuando dice que Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anuncia el Evangelio de Jesús, obviamente en lo que Felipe le está contando, le está diciendo que la oportunidad de salvación es aceptar lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por él. Es un llamado que le está haciendo también. Le está diciendo, mira, aquí hay una causa y efecto. Tú en este momento estás conociendo algo que tú no sabías. Tú ya estás salvo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Hay una invitación, Hay una invitación. sin duda, porque esa es la labor del ministro. Ujú. Ujú. Ahora, la invitación es una invitación. Si bien podemos decir hay una estrategia de invitación y eso, la cuestión no es lograr un bautismo, No. sino la cuestión, Felipe no estaba esperando lograr un bautismo acá. Lo que estaba esperando era que esta persona entienda. Y una vez que entienda, viene lo otro como resultado y viene la invitación al bautismo. Claro. O sea, ojo, no están mal los llamados a bautismo. Yo a lo que voy son las estrategias. No sé si eso, y quizás estoy diciendo, ¿y por qué? Porque yo como pastor, alguien puede decir que vos nunca hiciste una estrategia de llamado, sí. Ujú. Pero en la medida que voy avanzando cada vez más en el Evangelio, me doy cuenta que el Evangelio es poder de salvación, es poder de Dios para salvación, tanto judío como para griego. Y cuando vos tenés algo que es poder, no necesitas ayudarlo. Y hay gente que le cuesta, o sea, yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Para que puedan llegar a entenderlo. Yo me acuerdo en un lugar donde yo estaba, hubo
no hubo un llamado para bautismo. Se contó la historia de cuando el hijo pródigo regresa y la túnica y todo lo que siempre contamos nosotros, ¿no? Y había un hombre que hacía un montón de años que estaba dentro de la iglesia y a la salida pide bautismo porque ese día él entiende de que necesita ser cubierto por la justicia del Señor. Durante todo el tiempo que había estado en la iglesia nunca lo había entendido la necesidad del bautismo. Ahora lo entiende y lo pide. Y no hubo una estrategia, sí hubo una declaración bíblica implícita de una necesidad que la persona tenía. Sí, y vuelvo a repetir, ojo, no quiero dar a entender que hacer una invitación, un llamado está mal. Uh-huh. El problema es cuando hacemos del bautismo un fin en sí mismo. O sea, la búsqueda de un número. Correcto. Yo he sido parte de eso y me arrepiento de eso. Todos hemos sido. Yo era evangelista y tuve carpas y todo. Y bueno, me decían, estamos invirtiendo, ¿cuántos bautismos esperamos acá? Estamos invirtiendo tantos miles de dólares, te estoy dando tantos obreros bíblicos, el blanco, ¿cuál es? Y pues yo participé de eso. Y pasa en todo el cristianismo eso, ¿eh? O sea, y por eso no estamos hablando acá estamos hablando, describiendo estrategias, conductas que pueden estar alejándose del evangelio sin que nos hayamos dado cuenta. Esta semana también estuve escuchando a Dante Gebel, también estaba hablando también como en su iglesia, también el hecho de pasar al frente. Él decía, lo tomamos como una superstición y queremos que cuanto más gente evaluamos el éxito, si cuánta gente pasa al frente. Y en todas las denominaciones cristianas, mientras vivamos en este mundo, va a haber amenazas que queramos de alguna manera contaminar las prácticas del evangelio. Y sin duda que ahora debemos tener muchas prácticas contaminadas que no nos hemos dado cuenta, y en la medida que vayamos siguiendo, estudiando la Biblia, Dios nos va a ir dando nuevas revelaciones, vamos a dar cuenta que hacemos muchas cosas que no estaban en línea con el Evangelio. Y qué cosa, qué perjuicio para nosotros los ministros, ¿no? Porque cuando hablábamos de esto ahora yo pensaba, cuando yo preparaba el material para brindar a la gente que venía a las campañas evangelísticas, o sea, yo perdía espiritualmente mi oportunidad de ver cómo exaltar más a Cristo. Porque me desviaba por la estrategia de qué digo y cómo lo digo para que la gente tome una decisión. Correcto. Entonces, pues yo me perdía del gozo de poder ver que era el Señor el que movía a la gente y no la estrategia que yo utilizaba. Correcto, exacto. Eso es fundamental cuando nos empezamos a dar cuenta de la centralidad de Cristo y del poder del Evangelio. Es más, es un peso que uno se saca de encima tremendo. Ahora, el ver el amor de Dios y la gracia de Dios, y si podemos decir, la comprensión de Dios hacia nuestras limitaciones, porque en los estudios que hemos estado haciendo todos, o sea, vemos muchas cosas diferentes que hace 5 años atrás o 10 años atrás. Pero ahí aún en esos momentos, o sea, lo que tú dices, Daniel, lo que tú dices, Joel, de vivencias que ustedes pasaron 10 años, 15 años atrás, donde tal vez estábamos más preocupados de estrategias, de que pero Dios igual se manifestó con las personas que pasaron aún siendo, o sea, tal vez hechos. Totalmente. Y Dios lo fue guiando a la verdad y la sinceridad del corazón. O sea, ver que a pesar de la falla de uno, de muchas cosas, Dios igual actuó y el Espíritu igual actuó. Por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo gente se entrega, viene acá a Forest City y pide bautismo. ¿Eso quiere decir que Forest City está bien? No. Siempre va a ser, a pesar de nosotros, Dios igual va a trabajar con esto. La pregunta es, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de esto, yo creo que nosotros tenemos que dar pasos para ir dejando lo que no está alineado con el Evangelio y ir entrando a la nueva revelación que Dios nos está dando. Cuando Pedro en Hechos 2 predica y termina ese sermón tan impresionante, el verso 36 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones que haremos, y Pedro le dice, bautícense, arrepiéntanse. Ahora, ahí hay algo interesantísimo. Esta gente recibe un mensaje poderoso. ¿Qué es lo que ellos más entienden en ese momento? ¿Que la salvación les fue comprada por Jesús o tienen el miedo de haber matado al Hijo de Dios y por eso dicen, ¿y ahora qué es lo que hacemos? Claro, ahora vos fíjate que a pesar de haber matado al Hijo de Dios, de alguna manera Pedro les está dando la buena noticia que lo que hicieron malo se transformó en algo bueno porque ellos están salvos.
Y entonces dice, arrepentidos y bautícense. Sí. ¿No? En el original dice, cambien la mente, vean las cosas que nadie la puede cambiar por sí mismo. Pero la pregunta que le hacía Pedro, ¿ustedes están dispuestos a ver las cosas de una manera diferente ahora? ¿O quieren seguir viendo las cosas de la misma manera que los llevaron a matar a Cristo? Uh-huh. Por eso el cambio de mente es lo que Jesús vino a hacer. Dice que Jesús predicaba el arrepentimiento. A nosotros arrepentimiento no. Le damos la connotación de lo que a nosotros nos enseñaron, que arrepentirse es algo de que yo he hecho. No, cuando Jesús decía arrepentidos, decía cambien la mente. Ahora, en la misma línea de pensamiento de Dennard, fíjate, un grupo de esta gente que se bautiza, que fueron muchos allí, posiblemente pues lo hicieron con eso que tú dices, bueno, esto que hicimos tan malo termina siendo bueno porque ahora nosotros somos salvos en Cristo. Pero otro grupo de gente dice, hicimos algo horrible, lo matamos. ¿Qué dice este hombre? Que nos arrepintamos y nos bauticemos porque llevamos la muerte de este inocente delante de nosotros y lo hacen por miedo. Ahora, los dos grupos finalmente son la base del nacimiento de la iglesia cristiana en ese momento. Sí, lo que pasa que, ojo, me parece que quizás nosotros estamos interpretando como griegos cómo veían el bautismo. Acordate que el bautismo, la iglesia de la Edad Media le da un sentido sacramental, se llama eso, que tiene poder para salvar el bautismo. O sea, por ejemplo, en la iglesia de la Edad Media nos enseñaron, y todos heredamos eso, nos enseñaron que los ritos de la iglesia tienen poder incluso para transformarnos. Ajá. Y que si yo no lo hago, ese era el concepto pagano. Los paganos creían en la magia. Entonces, el concepto pagano era como yo no me podía relacionar con los dioses, entonces yo tenía que hacer un ritual y a través de los rituales los dioses hacían magia y me cambiaban. Uh-huh. No, el bautismo no es mágico. El bautismo es simplemente la demostración pública de algo que yo he aceptado que antes no aceptaba. De mi cambio de visión, que he aceptado ver las cosas de una manera diferente. Que yo he aceptado de que Dios nos salvó. Y esa era la buena noticia de Cristo. Esa era la buena noticia, de que Cristo nos salvó a pesar que lo matamos, a pesar de todo, el mundo está salvo. Hay gente que lo cree, gente que no lo cree. O sea, no es hacer el bautismo para ser salvo. Claro, no. Que siempre es la visión. O sea, tienes que bautizarte para ser salvo. Claro. Si no te bautizas, y es como que lo bautizamos, hicimos, por ejemplo, se muere alguien, ¿se bautizó o no se bautizó? Y si se bautizó, estaba salvo. ¿Qué les parece si, como la vez pasada, creo que evacuamos bastante bien el asunto del Evangelio de Jesús? ¿Qué les parece si en el próximo programa, pues ya estamos con el tiempo justo, trabajamos sobre el bautismo y los ritos cristianos? Bueno, vamos a terminar hechos en el año... No importa, pero fíjate, o sea, yo estoy aprendiendo, ¿viste? Estoy aprendiendo y reaprendiendo, y me gustaría que abordáramos ese asunto del bautismo. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién no se puede bautizar? ¿Cuál es la consecuencia del bautismo? Porque es un rito. ¿Qué son los ritos cristianos? ¿Qué poder tienen sobre la mente del ser humano? ¿Quién los instauró? ¿Cuántos ritos hay? Sería interesante ver eso. Por lo menos a mí me gustaría, no sé, capaz que a la gente le gusta la idea. Es tu programa, yo me metí. Daniel me está... lo puede hacer en el secreto de la vida. No. Yo no hice doctorado. Lo que esto no tiene nada que ver con doctorado. Siempre tiene que ver con el estudio y me gusta, ¿viste? Me gusta. No, y yo creo que es bueno porque nosotros tenemos que saber estas cosas. O sea, y saber qué es lo que está alineado con el Evangelio, qué es lo que no. No quiere decir que nosotros tenemos todo súper claro, estamos también progresando en el conocimiento y como siempre decimos acá muchas veces cuando cerramos los programas, decimos cuánto que aprendimos hoy dialogando, ¿no? Haciendo preguntas y esperamos que esa sea la experiencia de ustedes también a través de la internet, que ustedes también crezcan junto con nosotros porque de eso se trata. Vamos a darle eso, vamos a dejar entonces... Es que me quedé pensando, fíjate, digo, ¿cuántas veces tú y yo hemos recibido mensajes, y capaz que Dennard también, de gente diciendo, pastor, dice, mi papá se murió sin bautizarse? Otra de las cosas que... Y entonces digo, que lo vemos mucho como pastores. Hay alguien que se está por morir y nos dice, pastor, quiero que venga a ungirlo. Sí. Por ejemplo, ahí tenés el ungimiento, ¿viste? Claro. Que es un tema que a mí me encanta. Eso. Son todas confusiones que vienen de lo que heredamos de la iglesia de la Edad Media y que no han cambiado. O sea, no hemos
no hemos avanzado quizás en eso para ser un poquito más libres y darnos cuenta de que el amor de Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que no ha pedido requisitos para la salvación porque ya todos están dados esas cosas. Alguien puede decir, pero no hay que creer, vuelvo a repetir, para darnos cuenta de lo que ya recibimos, pero no para recibir algo. En Jesús hemos tenido todo y ya tenemos todo. Y eso es lo que tenemos que creer. Eso produce verdadera fidelidad incluso. Cuando cambia nuestra mente de Dios, cuando vemos que Dios es amor, cuando vemos que Dios hizo todo, ya no queremos ofender a Dios. Es el que ve la salvación en el futuro, es el que dice, bueno, hoy tuve fe y ahora como estoy reprimido y yo quería hacer lo que quería hacer, pero como yo ya hice algo bueno, me voy a tirar una canita al aire para hacer algo malo porque quiero disfrutar un poco la vida. La salvación por las obras es lo que produce corrupción. Cuando nosotros vemos que Dios es un Dios que salva y que salva plenamente a través de Cristo, eso produce fidelidad. No hablé y no hablamos específicamente, que ya tendré, pero quiero cerrar para que nadie se quede con una idea falsa. Cuando una persona se bautiza, con el bautismo está celebrando lo que Dios ya hizo. Uh-huh. O sea, lo que Dios ya hizo. Ahora entra al reino de Dios y el reino de Dios entra a él por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando el reino de Dios entra en mi vida, yo ahora vivo de acuerdo a los parámetros de Cristo. No vivo de acuerdo a mis propios parámetros. Es decir, me bauticé y como Cristo me ha salvado, entonces ahora voy a vivir. No, es que como me cambia Cristo, me cambia la mente. Ahora empiezo a disfrutar aquello que antes no disfrutaba. Ahora empiezo a valorar aquello que antes no valoraba. Y eso me da verdadera fidelidad. Y ahí vemos realmente la gente que refleja a Cristo. Un amigo mío chileno me contó una historia una vez y me puse a pensar, ahora justo me vino a la mente. Él dice que cuando era chiquito, él vendía como unas donas que venden en Chile. Sopaipillas. Sopaipillas. Bueno, que parecen una dona de aquí, ¿no? Entonces él dice que la mamá las hacía y él iba y las vendía. Y que un día fue a la casa de una gente y que tenía dinero, y entonces iba con su bandeja de dona y se la ofrece a la señora y le dice, bueno, si te voy a comprar, le dice. Y la señora le dice, oye, dice, ¿y tú comes dona? Él era chiquito, era cándido. Dice, no, dice, yo no puedo comerlas porque no alcanzan. Dice, yo lo único que hago es pasarle la lengua antes de venderla. Fíjate, ¿por qué vengo eso? Porque nosotros creo que algunas veces no nos comemos la dona del Evangelio, le pasamos la lengua y nos conformamos con eso. Y así la entregamos. Y así la entregamos también. Uh-huh. Y así la entregamos también. Sí, así es. Muy bien, los esperamos entonces el miércoles que viene. Esperamos que este diálogo les haya resultado de crecimiento. Y como siempre decimos, no es necesario que estemos de acuerdo en todo porque nosotros estamos descubriendo cosas también y simplemente queremos compartirlas, ponerlas en la mesa para que se genere un diálogo y Dios a todos nos lleve a toda verdad o crezcamos en la verdad. Muy bien, Denar, ¿querría compartir? Sí, cerramos muy buena oración. Uh-huh. Señor, gracias te damos por este estudio, por este diálogo, por comprender un poquito más de tu amor, de lo que nos has dado a través de Jesús y de poder tener la seguridad de que en ti lo tenemos todo. Bendícenos en este día, lo que tengamos que hacer en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, los esperamos el miércoles que viene. Recuerden, como siempre, tenemos los diferentes programas, tenemos Secreto de la Vida, cada día, Secreto de la Vida Express, tenemos Secreto de la Vida programa, tenemos, ¿ya terminó Backstage? Queda un programa de Backstage. Vamos a hacer un especial, el Backstage del Backstage. Vamos a hacer un resumen de todos. Muy bien, entonces este viernes Backstage, el sábado, como todos los sábados, servicio, seguimos con la serie Apocalipsis para hoy. Y no se olvide de, si usted no está suscrito, suscríbase por favor a nuestro canal, nos hace muy bien, ponga un like también porque eso también hace que los algoritmos de YouTube trabajen mejor y se pueda compartir mejor, aparezcamos en primera plana, si podríamos decir así, y entonces de esa manera compartimos el Evangelio. Y dije que se suscriban.
Sí, que se suscriba. Y el martes la escuela sabática, el estudio de la escuela sabática online sale también. Ok, y si usted quiere hacer, exacto, el estudio de la escuela sabática, y si usted quiere hacer un comentario, a pesar de que a veces parece que no los leemos, y eso nos ayuda también en sus comentarios, si tienen alguna pregunta, para ir viendo cuáles son las necesidades o las inquietudes que nos llevan a entonces a hacer un estudio bíblico y poner aquí arriba de la mesa esos problemas para que todos podamos dialogar. Que Dios los bendiga y los esperamos.